De las advertencias que en reiteradas resoluciones este tribunal ha hecho a los distintos letrados, esta abogada quería dejar de manifiesto, pues un poco como cuestión previa, que en esto es aprovechado para intentar contextualizar a correos a que ha hecho referencia el Ministerio Público en sus interrogatorios y no es. Estoy hablando del anexo FAN, quiero decir, al acceso que tiene esta letrada, y no solo esta letrada, porque se ha puesto en procuradores y con algunos compañeros que tienen acceso a través de la licencia que les ha procurado la sala. Hemos sido capaces de encontrar en el anexo D10, denominado correos electrónicos de la pericial económica Obrante en Autos, no hemos sido capaces de encontrar numerosísimos correos y bastantes anexos o adjuntos, como lo llama. Entonces, esto quería dejarlo constancia en el tribunal, sin perjuicio de que haga un escrito y ponga de manifiesto lo que no he encontrado y lo que no he conseguido encontrar bajo ningún concepto. Bien, yo creo que la forma de dar trámite a esto es que nos haga usted una relación de los documentos. Esa relación la verá el Ministerio Fiscal. Únicamente, de la misma forma para poder darle la opción de que puntualice exactamente dónde están esos documentos. Ya sabemos que hay veces que puede haber algún error al colgar Es que es muy difícil, ya lo advirtió el Ministerio Público. Algunos son muy difíciles, pero otros no tanto, y tampoco los hemos conseguido entonces acceder. facilite una nota al tribunal Sin de duda, los documentos señorías. con los que tiene esas dificultades, y a la vista de esa nota el Ministerio Fiscal podrá puntualizar el lugar donde Sin duda, señorías, se encuentran o si hay problemas para así lo haré, señorías. Gracias. Muchas gracias, señora letrada. Bien, estábamos en el interrogatorio del acusado Juan Miguel García Gómez. Bien, como usted recuerda, tiene derecho a no contestar aquellas preguntas que no estime que no quiera. En la sesión anterior usted ya había hablado de cómo empezó a trabajar con el señor Rodríguez Llorca, cómo empezó en los sitios inmobiliarios en Marbella, y después se había referido también a Gibraltar, a la actividad en la empresa Watson, a las cuentas vías, a la transferencia de acciones, a los contratos. Y llegado a este punto, creo que el Ministerio Fiscal deseaba continuar con algún otro. Si empieza ilustrándonos los puntos que nos quedan, nos centramos ya exactamente en eso. Sí, señoría, con la venia. En realidad, para terminar con el señor García Gómez, queríamos preguntarle en relación con determinadas sociedades respecto de las cuales hay bienes en esta causa embargados por el juzgado de instrucción. Y queríamos preguntarle también, por supuesto, en relación con la sociedad Ramsey Limited, que es por las que también se le acusa al señor García Gómez. Y al final, exhibiremos una serie de documentos que están aportados por su propia representación en los autos, a fin de que pueda explicar a esta sala el sentido de esos documentos, si es que lo conociera, y en todo caso el origen y localización de esos documentos. Una intervención relativamente breve, señoría, yo creo. El Ministerio Fiscal, cuando quiera. Sí. Pues con su venia, señorías. Señor García. Mire, ahora efectivamente, como he dicho, quiero preguntarle por su relación del señor Llorca con determinadas sociedades. Usted conoce que en el escrito de acusación el Ministerio Fiscal dice que hay determinados bienes o determinados inmuebles situados en territorio español a nombre de sociedades que consideramos que son del señor Llorca. El motivo de que yo le pregunte a usted hoy por esas sociedades es porque esas sociedades son destinatarias de fondos con origen en las cuentas bancarias de las que son titulares sociedades en las que usted está como autorizado, ¿lo comprende? Lo digo para que sitúe el contexto de la pregunta. Mire, la primera sociedad por la que quiero preguntar es por la sociedad Bornesia Sociedad Limitada, que es una sociedad constituida en el año 2002 en España y que tiene una finca embargada por el Juzgado Central de Instrucción que está inscrita en el registro de la propiedad de Coín. ¿De Coín? El registro de la propiedad de Coín, sí. Bornesia. El registro de la propiedad, no mercantil. El registro de la propiedad. Una finca embargada a nombre de Bornesia, el registro de la propiedad de Coín, si no me equivoco. Esta sociedad tiene transferencias procedentes de las cuentas de Durrell Enterprises, de Barclays Bank en Gibraltar, donde usted está autorizado, y también de la sociedad Selberry Company Limited en el Banco Atlántico de Gibraltar, donde usted también está autorizado para mover fondos. La pregunta es, ¿qué relación tiene el señor
Llorca con la sociedad Bornesia, si es que usted lo sabe, y qué relación ha tenido usted, en su caso, con la sociedad Bornesia y con los traspasos de fondos a la sociedad Bornesia. Vale. La sociedad Bornesia, el conocimiento que tengo, era una sociedad, creo que era del señor Llorca, obviamente, pero me suena que era una propiedad que tenía en Marbella, por eso en Coín. ¿Vale? Y creo, disculpe que hace tanto tiempo, pero me suena que era un local en Puerto Banús y lo que quería montar era una clínica veterinaria, creo recordar. ¿Vale? Y tengo también mis serias dudas si esa sociedad también era titular de la vivienda donde vivía el señor Llorca o Llorca. Pero tengo mis dudas. ¿Se refiere usted a la urbanización La Pera? Sí, pero tengo mis dudas, pero es que me suena. Por eso conozco estas sociedades. En relación a las disposiciones, como he dicho, las transferencias, como ya comenté en su día, todas las órdenes, en el conocimiento que tengo, las daba Llorca. Bien. ¿Y sabe usted por qué había que traspasar esos fondos a la sociedad Bornesia? Es decir, las órdenes las daba el señor Llorca, de acuerdo, pero ¿sabe usted esa orden qué finalidad tenía? ¿Por qué había que transferir fondos a Bornesia Federal? Yo sé que la última vez, para mí el conocimiento que tenía es que Llorca tenía una serie de sociedades en Gibraltar que utilizaba para hacer inversiones en España, ¿vale? Entonces que las inversiones que realizaba en España, los fondos los nutría de estas dos sociedades, comentando que estaban en Gibraltar. Bien, mire, la siguiente sociedad por la que le quiero preguntar es la sociedad Clarit, le digo literalmente en castellano, aunque sé que usted lo pronunciaría de otra forma. Clarition Leisure Limited. Es una sociedad constituida en el año 2000, es una sociedad británica, entiendo. Clarite, que es titular de una finca inscrita en el registro de la propiedad de Marbella. Le pregunto por qué le pregunto porque esa sociedad tiene un apartamento en Marbella que se adquirió en el año 2000 por una escritura de 18 de octubre en la que usted actúa, según dice la certificación del registro de la propiedad, usted actúa como optante para la compra de ese inmueble mediante un mandato verbal, sencillamente verbal, que fue ratificado por doña Lucía Barcalce. Y a su vez doña Lucía Barcalce ratificó un mandato en el que usted intervino para adquirir esta finca, hablada por el señor Llorca ante el notario de Londres, el señor Allen Labor. ¿Me ha seguido en la...? Totalmente, perfectamente. ¿Quiere usted qué intervención tuvo usted en la adquisición de esa finca y por qué usted con un mandato verbal sencillamente pudo adquirir esta finca de Marbella? Pues le explico un poco contextualizando la forma en la que yo he vivido cuando trabajaba con Llorca. Llorca, todo lo que son acciones o sus operaciones las hacía personalmente. De hecho, él, en numerosas ocasiones, es el que firmaba incluso los contratos privados y el que hacía todas las operaciones con los compradores. Y en ocasiones, o bien porque estaba viajando, o bien porque estaba en Gibraltar, o no estaba, pues era una dinámica pues que o bien a mí, o bien a mi compañera Lucía, o bien a otras personas que trabajábamos con él, pues teníamos que ir a veces a la notaría y firmar, a veces sin poderes, como en este caso, con un mandato verbal, ¿vale? Era algo que en la dinámica continua de trabajo se solía hacer, se ha hecho varias veces, y yo creo que incluso lo expliqué la última vez, con la compraventa que Llorca hizo de las acciones de Parque Marítimo Málaga fue una cosa también similar. Es decir, una serie de compañeros que trabajábamos juntos, también fuimos notarios con mandato verbal. Posteriormente, no me acordaba, usted me la ha recordado, efectivamente, fue mi compañera Lucía la que posiblemente ratificó la compraventa, supongo yo, por un poder que otorga directamente Llorca. ¿Y sabe usted cómo se financió la adquisición de esa finca? Normalmente, las veces que yo he visto, en numerosas ocasiones, Llorca iba cuando firmaba, porque hemos visto la documentación, porque después, una vez que la operación él la realizaba, las personas que trabajábamos para él, en este caso creo que todavía estábamos ya en Marbella, pues había que llevar todo lo que es el control administrativo de las operaciones que él realizaba, para llevar todo lo que él después, las comunidades, los pagos, etcétera, etcétera. Y él personal a veces llegaba hasta con el cheque y pagaba con un cheque, una chequera que él tenía, porque a veces hemos visto cheques junto a lo que es el contrato. Mire, señor García, usted a través de su representación en esta causa aportó una certificación extendida por Moore Stephens en el año 2006, que es el auditor de Watson. Correcto. Donde se dice que la inversión en Clarition Leisure hecha por Watson consiste en la adquisición de este apartamento, que yo estoy hablando, mediante el dinero obtenido por los accionistas con las operaciones de la sociedad. ¿Recuerda usted que a última hora, en el último momento de su declaración, yo le exhibí una serie de certificaciones extendidas en su momento por Pamela Marion Randall sobre cuáles eran las certificaciones, cuáles eran las inversiones que habían hecho sociedades gestionadas por la señora Randall
en fincas o en inmuebles adquiridos en sociedades españolas. Esto es distinto, son certificaciones extendidas por Moore Stephens, lo digo para que no se confunda. Sí, además, porque si intervenimos yo personalmente, por eso sé que... Entonces, dígame, ¿por qué hubo necesidad de hacer esas certificaciones por Moore Stephens? Por la misma explicación que di en su momento, una prevención por el abogado con el que nos pusimos a trabajar cuando nos informa Yorca que tiene la sentencia o blanqueo de capitales, y con el temor de que sin haberlo controlado, nosotros hemos tenido firma, como usted bien ha recordado, habíamos tenido firma y hemos firmado en algunas otras operaciones, ante el temor de que los fondos pudieran proceder de un origen que no teníamos conocimiento, pues el abogado nuestro nos dijo, mira, sería interesante que pudiera, si es posible, hacer una serie de certificaciones de un auditor para conocer realmente que las inversiones que ha realizado Yorca, con el que habéis estado ustedes trabajando, no tienen origen de dinero efectivo. Ya lo explico, de acuerdo, gracias. Mire, la siguiente sociedad por la que le quiero hablar, de la que le quiero interrogar, es Sociedad Sagittarius Limited. ¿Sabe usted de qué sociedad estamos hablando? La he visto. Yo creo que no interviene para nada. Mire, hay embargado una finca inscrita en el registro de la propiedad número 3 de Marbella. Esa finca sigue el nombre de Construcciones Sol Sociedad Anónima. Esa sociedad disolvió y se liquidó en el año 2003, ¿de acuerdo? Pero esa finca corresponde, a ver si usted se sitúa, con el apartamento número 314 del edificio Gray de Albión, de la urbanización Nueva Andalucía en Puerto Banús, en Marbella. ¿Sabe usted de qué apartamento estamos hablando? Ese apartamento sigue inscrito a nombre de Construcciones Sol, pero es el domicilio social de Sagitario, o consta como domicilio de la sociedad Sagittarius Limited. ¿Se sitúa en este apartamento? El apartamento me sitúo porque tenía 3 viviendas. Yo lo conocí cuando trabajaba en Coín, tenía una finca, un chalet en Coín, en una finca rústica, que es donde yo lo conocí. Posteriormente, como consecuencia del divorcio que tuvo, no le puedo concretar la fecha, disculpe usted, se traslada a Marbella, que es cuando posteriormente también nos trasladamos todos, una serie de personas que trabajamos para él, nos trasladamos a Marbella. Y yo he estado presente en 2 domicilios en Marbella. Uno es en la urbanización La Pera, que era un chalet, y el otro es un apartamento en Puerto Banús. El número 314 no le puedo garantizar por hace mucho tiempo, pero sí era en Puerto Banús y el edificio era Gray de Albión. Bien. Y esta sociedad, Sagittarius Limited, de la que le pregunto, recibió entre los años 2003 y 2004 un total de 3.200.000 euros que procedían de la cuenta de Durrell en Barclays Bank, en las que usted estaba autorizado. ¿El motivo de estas transferencias, sabe usted que obedece a la sociedad Sagittarius Limited? Tiene que obedecer, porque creo que además eso sí tiene que obedecer por algo que yo no quiero recordar haber intervenido para nada. Como he dicho, las órdenes de transferencia las hacía siempre Yorca, tiene que ser, supongo que para comprar algo, entiendo. Bien, pero mire, no tengo yo conocimiento de Sagitario, de las 3 sociedades que usted me ha dicho, de la que yo realmente no mire, otra finca que se encuentra embargada en este momento, el registro de la propiedad número 1 de Manresa, a nombre de Inmoviltron Sociedad Limitada. Esta es una sociedad constituida en el año 2001 en España, es Inmoviltron Sociedad Limitada, y es una sociedad que recibe fondos también de las cuentas de Durrell y de Selberry abiertas en los bancos de Gibraltar, en las que usted está autorizado. ¿Sabe usted de qué sociedad estamos hablando? Inmoviltron me suena a una sociedad de Yorca en Barcelona. ¿Vale? ¿Por algún motivo le suena eso así? Sí, me suena porque en alguna de las documentaciones con las que hemos trabajado cuando trabajábamos en Marbella, creo recordar que Inmoviltron era una de las sociedades que él tenía en Barcelona. Y quizás, por eso digo que también me suena, tengan que... Yo porque estoy ahora mismo aquí prestando declaración. El personal que trabajaba para Yorca teníamos mucho trabajo administrativo y a veces también de secretario. Y muchas veces hemos intercambiado documentación con personas que estaban en Barcelona. Si yo más no recuerdo, creo que en Barcelona había una persona, no sé si José Manuel Avia o algo así, que era quien llevaba estas sociedades, creo recordar. Bien, las transferencias de Durrell y Selberry Sociedad Limitada, le pregunto lo mismo, necesariamente. ¿Sabe a qué obedece? Yo no. Bien. Mire, y ahora le pregunto por unas sociedades que también son titulares en España de fincas que se encuentran embargadas, pero en las que quizá usted no pueda encontrar rastro en relación con el trabajo que ha hecho usted o de las autorizaciones que tenía usted en las cuentas. Mire, la primera que le pregunto es de la sociedad Sócrates S.A. de la isla de... ¿Sabe usted algo de esta sociedad? Es una sociedad, me suena, de cuando Yorca estaba todavía en Coín. Sí, tiene una finca inscrita en el registro de la propiedad de Coín, que está embargada, efectivamente. ¿Sabe usted qué relación al final tiene Sócrates? Entonces, Sócrates S.A. Supongo que son sociedades de Yorca. Yo sí le puedo explicar, porque eso sí lo estoy viviendo,
Cuando Yorca monta en Coín Farus, ¿vale? Uno de los objetivos o el desarrollo que él quiere tener es digamos que es un complejo rústico importante, ¿vale? Tener la sede de Farus Iberia, ¿vale? Y se quería hacer quiero recordar que era un cortijo o un pueblo rústico. Y yo se lo voy a decir, y no lo quiero garantizar 100%. Creo que en alguna de esas sociedades yo intervine con un poder, quiero recordar, no sé si con Sócrates o con otras sociedades. Mire, la otra sociedad que tiene una finca inscrita en el registro de propiedad de Coín que está embargada es la sociedad Denver Global Limited, que es una sociedad irlandesa. ¿La conoce usted? Sí, eso sí me suena. ¿Sabe usted esa sociedad qué relación tiene con el señor Yorca? Creo que es lo mismo. Estamos hablando de la misma operación de las compraventas de unos terrenos rústicos en Coín. Y creo eso puede ser del año 90 yo acababa de empezar a trabajar para Yorca, 97, 98. Mire, esta sociedad, le comento, porque es lo que dice el registro de la propiedad. Estas fincas son 8 fincas, nada menos, que se aportaron en el año 96 mediante la aportación de Adamalín Sociedad Limitada. ¿Sabe usted cuál es la sociedad Adamalín? Adamalín es una sociedad de Yorca. Es una sociedad que, según el registro, está administrada exclusivamente por el señor Yorca. Sí, sí. Bien. Y en el año 97 también aportaciones de Pitágoras S.A. ¿Sabe usted qué sociedad es? Le puedo contextualizar lo mismo, ¿eh? Es que son una serie de sociedades que sí me suenan en aquella época. Bien. Mire, estas fincas se han aportado a la sociedad Lavenheim Campaigns Limited. ¿Sabe usted cuál es? Me suena, de verdad, me suena. Mire, hay otras fincas en el registro de Coín adquiridas por la sociedad Denver y también por la sociedad. Antes le hablaba de Sócrates, ahora le digo Sócrates Property Company. ¿Sabe usted qué sociedad es? No. Y Haycraft Enterprises. Son sociedades que me suenan de toda esa operativa. Y por última sociedad por la que le quiero preguntar pero esta un poco más extensamente, es la sociedad Ramsay Limited. De acuerdo, esa acusación se dice que unas fincas que el receptor intentó embargar, una finca de la sociedad Ramsay Limited, no se pudo embargar porque se vendió antes de que el juez la pudiera embargar y que ese dinero fue a parar a una cuenta de la justicia. Para que sitúe el contexto de estas últimas preguntas, ¿de acuerdo? Perfectamente. ¿Qué sociedad, qué relación tiene usted, si es que la tiene, con la sociedad Ramsay Limited? Ramsay Limited es una sociedad y puedo darle con más profundidad la explicación porque cuando evidentemente como consecuencia de la declaración de Pamela Aranda dice yo soy beneficiario, indagué bien que de esa sociedad. Esa sociedad es una sociedad del señor Yorca, ¿vale? Que otorga un poder a mi compañera Lucía Valcarce para comprar un inmueble en Marbella, en yo creo que es Nueva Andalucía, ¿vale? Un inmueble que yo creo recordar que eso puede ser en el año 2002, 2003, 2004, no me puedo comprar. Y es un inmueble que yo me acuerdo que lo compra Yorca y quien vive en ese apartamento durante todo el tiempo que he trabajado con Yorca hasta el final es una amiga suya que se llama Claudia Roca, ¿vale? Y vive en ese apartamento. Ese apartamento, Claudia Roca lo desconozco, ¿vale? Porque nunca a nosotros se nos ha informado de quién es el propietario. En el tiempo que estuvimos trabajando en Centro de Negocio, que es donde llevamos la gestión de todas las distintas propiedades, la persona que vivía allí era Claudia Roca, ¿vale? A partir de ese momento, yo desconozco absolutamente el desarrollo que ha tenido esa sociedad. De hecho, yo en el 2006, cuando yo dejé ya de trabajar directamente, yo ya no tengo ningún contacto ni con Yorca ni con nadie que haya podido llevar operaciones inmobiliarias en Marbella. Yo empecé con mi despacho en Málaga y no tengo más conocimiento. Desconozco quién posiblemente vendió, compró o cómo se compró. Cero. Y cuando digo conocimiento de Ramsay Limited. Y menos beneficiario de una cuenta. Y menos beneficiario de esa sociedad. ¿Usted no le consta que coste a usted como beneficiario de una cuenta abierta en el Royal Bank of Scotland de Ramsay Limited? Yo no he firmado jamás en la vida como beneficiario de esa sociedad. Se lo digo, imposible. Mire, para que se sitúe usted, porque ha dado usted unos datos un poco confusos, pero yo le concreto lo que dice al menos la certificación del registro de la propiedad, que está en las actuaciones. Estamos hablando de una finca situada en la urbanización Lomas de Marbella Club, ¿de acuerdo? Lomas de Marbella Club, número 21. Fue adquirida por Ramsay Limited el 5 de febrero del año 2001, ¿de acuerdo? 2001. Y efectivamente se adquirió, la sociedad la adquirió representada por su compañera Alcance, por un poder extensional en Labor, el notario de Londres. Y esta sociedad tiene su sede en el 1 de Hinde Street, o de Hinde Street. Sí. Y creo que ese poder, quien lo otorga es Yorca directamente.
Sí, creo que he aportado hasta Cover. Bueno, usted ahora le exhibiré el poder que ha aportado usted para otras cosas. De acuerdo. Mire, ya le pregunté antes, en la otra sesión, por su relación con la señora Randall, ¿de acuerdo? Pero en relación con la sociedad Ramsay Limited, ¿tiene algún contacto con la señora Randall? Sí, nada. Ni siquiera para aclarar qué relación tiene usted con esa supuesta de la señora Randall. Nada. No. Digamos que su indagación, dice usted, a raíz de la declaración de la señora Randall, yo he indagado a ver por qué estoy yo como beneficiario de una cuenta. Bueno, porque estoy yo, ¿no? Es decir, esta señora dijo que yo era beneficiario y yo sí para poder haber tenido una serie de documentación, como ya expliqué en la última sesión, la declaración que presté. ¿Pero ha llegado usted a conocer qué número de cuenta estamos hablando? He visto la cuenta que aparece porque creo que en la instrucción aparece una cuenta donde se manda un cheque. Pero no tengo más conocimiento de esa cuenta. ¿El señor Roberto Irace lo conoce usted? Roberto Irace era la pareja de Claudia Roca, y yo conocí a este señor cuando trabajaba con Yorca, porque tenía un restaurante, una pizzería en Marbella, y hemos comido varias veces en esa pizzería. Bien. Mire, yo quiero exhibirle ahora los documentos que conoce usted bien, porque es usted quien los ha aportado a la asociación, pero quiero que nos explique algunas cosas, ¿de acuerdo? En primer lugar, es ese primero. Sí. Mire, esto es una certificación que extiende el señor Allen Labor en castellano, que certifica que Ramsay Limited es una sociedad con un fin de street y que, según la que ha cotejado, se constituyó el 10 de mayo del año 99 y que desde entonces hasta la fecha, y fíjese que está firmado en julio de 2004, esta sociedad es propiedad de la empresa de nacionalidad canadiense Gestión Pilmington, antiguamente denominada Gestión PME Saint Laurent Inc., con domicilio en Canadá, Quebec, tal. Certificación de dónde la obtuvo usted. Perdón, no he dicho la ruta, señorías, es el documento número 1 aportado con el escrito de defensa y presentación del señor García Gómez. Esta documentación, como expliqué la vez anterior que estaba declarando, está junto con el resto de documentación que en su momento tomamos para hacer las certificaciones y las comprobaciones de las operativas en las que Yorca había trabajado, y están en oficinas de Gibraltar, ¿vale? Lo que es un espacio en la oficina de Gibraltar donde están los archivos, ¿vale? Y entre otras documentaciones están estas documentaciones. Mire, ¿y la sociedad Gestión Pilmington la conoce usted? La conocía porque era la directora de Watson, y ya dije en su momento que es una sociedad que Yorca, en el año 2004, a través del despacho INSAT, utiliza como suya para gestionar sus negocios. ¿Por qué hubo necesidad el 12 de julio del año 2004 de certificar la propiedad de Ramsay Limited? Yo no lo sé, eso es una cosa que hizo Yorca directamente, ¿vale? ¿Pero a usted le consta que esto es real? Es decir, que desde el año 99 que se constituye Ramsay hasta el año 2004 el único propietario ha sido Gestión Pilmington. No. ¿Quién le consta a usted que fue propietario de esta sociedad? ¿Propietario de esta sociedad? A mí, Yorca. Sí, pero quiero decir, ¿no había otra sociedad antes de Gestión Pilmington? Hay dos sociedades, si mal no recuerdo, todas las sociedades, todas tienen dos sociedades siempre de Yorca, ¿vale? No le puedo decir quiénes son las de ellas, pero siempre Yorca tenía algunas sociedades que son las que son después los que otorgaban lo que es la... Mire, la otra sesión, usted tuvo ocasión de ver varios documentos en los que se decía que propietario de varias sociedades de Gibraltar del señor Yorca era la sociedad Big Holdings, y recordará usted después que en el registro mercantil de Gibraltar desapareció Big Holding y apareció siempre Gestión Pilmington. ¿Usted sabe si esta sociedad Ramsay Limited también fue propiedad de Big Holdings antes de ser propiedad de Gestión Pilmington? Creo que no. Creo que es imposible, o yo no le puedo garantizar, porque las sociedades de Gibraltar, voy a contextualizar con el análisis de documentación que también realizamos en su momento con el abogado que estuvimos analizando toda la documentación. La sociedad de Gibraltar, el dueño era Big Holding o Triton, creo recordar que estuvimos comentando la última vez. Ha terminado, pues sí se pone Gestión Pilmington.
Las sociedades inglesas, normalmente, los dueños de la sociedad inglesa son otras sociedades inglesas. Efectivamente, yo entiendo que después sí que podría tener el dueño de la inglesa, no sé si eran o una de Gibraltar, si era Big Holding o si era otra. La desconozco porque ese tema no llego hasta esa profundidad. Sí es cierto que al igual, porque esa documentación se ha aportado también, al igual que en su momento se aportó una documentación que acreditaba los cambios de accionariados de las sociedades gibraltareñas, se ha aportado también, porque también estaba junto con toda esta documentación, una documentación que va acreditando o que acredita, y además están sin datar y sin fechar, unos posibles cambios de accionariados. Que están sin fechar y sin datar, y la impresión que tenemos, y estoy analizando, era para que hubiera una posibilidad en un momento determinado de poner al dueño que se entendió o que Yorca entendiera preciso. ¿Vale? Mire, estas certificaciones que extendía el señor Allen Labor no sé si en Londres o en julio, estas certificaciones, ¿quién las extendía en castellano? ¿Las hacía el notario en castellano? Lo desconozco. No ha estado usted nunca con el señor Allen Labor ha estado también en Gibraltar, ¿eh? Yo he visto a Allen Labor y lo he conocido en Gibraltar. ¿Y el señor Allen Labor habla castellano? Yo creo que no. Mire, quería exhibirle ahora un documento que usted también ha aportado. Es el documento número 2 de los aportados con el escrito de defensa, folios 1 a 3. Este es un poder otorgado en Londres, también por el señor Allen Labor, otorgado mediante comparecencia del señor Yorca, dice ahí, porque dice que comparece José Manuel Carlos Yorca el 19 de febrero de 2001 en representación de Ramsay Limited y otorgado a Lucía Barcárcel. ¿Lo ve, verdad? Sí. Bien. Hemos dicho antes que la sociedad Ramsay Limited tiene su domicilio en 1 de Hindley Street, que lo pone ahí, y abajo, en las facultades, en el número 3 dice: actuar en España como representante fiscal de la sociedad por delante, fijando el domicilio fiscal de Ramsay en Coín. Bien, porque Ramsay Limited tenía un domicilio fiscal en España. Lo desconozco, lo pone aquí, a lo mejor mi compañera Lucía Barcárcel Ruiz pues puso domicilio fiscal. Yo creo que cualquier sociedad tenía que tener un domicilio fiscal para inscribirse. Vale, pero ¿usted tenía alguna gestión en relación con las contingencias fiscales de Ramsay Limited? No, fiscales nada. Vale. Mire, ¿y usted sabe por qué se otorgó este poder a doña Lucía Barcárcel? Creo que es para la compraventa. Creo que es para la compraventa. Mire, antes de certificación del señor Labor, de 2004, que dice que desde el año 99 a 2004 el propietario ha sido Gestión Pilmington. Y aquí el señor Yorca comparece diciendo representación de Ramsay Limited, que está facultado, etcétera, etcétera. Siendo Gestión Pilmington propietaria durante los años que lo fue de Ramsay Limited, ¿quién era el administrador de Ramsay Limited? Lo desconozco. A ver, Yorca siempre el que actuaba como administrador de todas sus sociedades. Ahora, si en Inglaterra, si tenía que tener una empresa o servir a otra persona, yo sé, siempre Yorca era el que otorgaba los poderes. A veces lo otorgaban otras personas en Inglaterra, ¿vale? A veces lo otorgaban otras personas en Inglaterra. Pero lo que sí le puedo, por lo menos el conocimiento que tengo, es que Gestión Pilmington no, por lo menos el conocimiento que tengo, no empieza a trabajar, o Yorca no empieza a trabajar con Gestión Pilmington hasta el 2004. Es decir, no puede ser Gestión Pilmington administradora ni dueña de Ramsay en el año 2001. Eso porque yo Gestión Pilmington no la he visto nunca antes. De hecho, Gestión Pilmington, la primera vez que yo veo Gestión Pilmington es cuando firma las cuentas de Watson Philatelic, ¿vale? Y quiero recordar que en el 2004, ¿vale? Que es cuando esta sociedad firma como directora ya. Hasta ese momento quien firmaba era Yorca, después firma Gestión Pilmington y después Gestión Pilmington le otorga un poder a mi compañera Mónica Calero, que era la persona que estaba ya gestionando en Gibraltar tanto Watson como las distintas sociedades. El siguiente documento que quiero exhibir, señorías, es el documento número 3 aportado con el escrito de defensa, los folios 1 a 5. Mira, ahí tiene un conjunto usted de 5 documentos.
los ha aportado usted, sí. Supongo que obtenidos del despacho de Watson, de las declaraciones de Watson en Gibraltar. Sí. Pues yo sé que usted, su defensa hace una explicación de estos, el sentido que trato de darle a estos documentos, pero sí me gustaría que explicara usted a la sala el sentido de estos documentos, porque le entiendo yo a usted más familiarizado con ellos que nadie. Entonces, ¿quiere usted explicarnos? Yo también he sacado mis conclusiones, pero quiero ver si coincide con las suyas. Mire, el primer folio, el primero de todo, que pone Stock Transfer Form, es un documento, es una instancia o un documento para transferir acciones, ¿no es así? Sí. ¿Sabe usted quién es la firma que consta ahí? ¿De quién es esa firma? Sin poder garantizarla, porque no puedo garantizarla, creo que es de Susan Tania Raleigh, creo que es la hija de Pamela Randall. La hija de la señora Randall, ¿verdad? Susan Tania Lisette Randall. Porque ha firmado, creo que firmaba también en una de las sociedades, y ahí sí que se firmaban en cuentas anuales, por eso la he podido analizar, ¿vale? La he podido... Mire, aquí lo que yo deduzco es que una acción de 1 libra de Ramsay Limited, por parte de Apal Acquisition Limited, esa sociedad que pone ahí en el 1 de Hind Street, ¿es así? Esto lo que dice es que la sociedad Ramsay, uno de los accionistas es UPARK, y está transfiriendo la acción que tiene UPARK en Ramsay. A Western Services. A Western Services. A Western Services, sí. Pero, ¿esta sociedad Apal que está en el 1 de Hind Street, qué sociedad es? Esta sociedad, igual que Bind the Hoof, la recuerdo de haber visto en muchas documentaciones de Yorka, y la recuerdo de haber visto en mucha documentación porque eran accionistas de otras sociedades de Yorka inglesas. Pero entonces, entonces el propietario de Ramsay Limited, uno de los propietarios de Ramsay Limited es esta sociedad. Claro. Propietario, me habla usted de sociedad. Claro, es que para mí el propietario es Yorka. Sí, con independencia, por supuesto, de que sea el propietario último de toda esta estructura. Para mí Yorka, la persona física. La sociedad... Pero antes decíamos que Gestión Pilmington habéis sido propietario desde el inicio. Eso es lo que dice ese certificado. Eso es lo que dice ese certificado. Aquí dice que hay un propietario, otro propietario. Apar Acquisition. Que hay dos sociedades que son los dueños de esta sociedad, que es UPARK y la siguiente página, ¿verdad? Que es Bind the Hoof, de 1 de Hind Street. La siguiente página, ¿verdad? Que es lo mismo. Es decir, que hay dos acciones de 1 libra cada uno que se transmitirían, en su caso, a Western Services. Sí. Estas transmisiones, ¿usted sabe si tuvieron lugar? Lo desconozco. Y este documento... este documento, los documentos que aportamos son originales. Es decir, que estaba la firma original, estos no son copias, nos hemos aportado documentos originales. Y son documentos que Yorka tiene en su despacho. Si después esto se ha inscrito o no se ha inscrito en Inglaterra, lo desconozco. No sé si en Inglaterra está escrito que el dueño de Ramsay era Western o no, lo desconozco. Porque la siguiente página, la tercera, es que Services... La tercera es que la propia Western transmite no transmite a nadie, deja un stock en blanco, para que quien tenga este stock transfer en blanco, como esto es una firma original, pueda transferírsela a quien quiera, pero aquí puede dar a cualquier persona. Sí. Yo espero que no lo hayan hecho. Me pueden poner a mí también aquí como dueño de una sociedad o a cualquier persona, que algo por lo que entiendo de este stock transfer fund, después de haberlo leído con mucho detenimiento, haberlo analizado tranquilamente con mi abogado, es esto es un stock transfer, es una venta de acciones en Inglaterra, ¿vale? Y usted, aparte de estas referidas a Ramsay Limited, ha aportado otros documentos relativos a otras sociedades. Sí. ¿Esto no es la práctica habitual en la actividad del señor Yorka? Yo no he estado nunca. Es decir, si esto lo ha hecho Yorka personalmente. Yo le dije en su momento que Yorka tenía relación directa con Pamela Randall, ¿vale? Que Yorka está trabajando en el conocimiento que tengo, y después de tanto tiempo habiendo estudiado, analizado y viendo lo que era Yorka, creo que Yorka lleva trabajando con sociedades inglesas desde el año 90. Es decir, entiendo que él se dedicaba realmente a todas estas operativas de sociedades. Entiendo que es algo práctico que hace él. Entonces, esta documentación estaba en unos archivos y yo creo que esto lo hace él personalmente. Mire, la siguiente hoja es una declaración detrás que hace Western Services. Está sin rellenar, pero lo que dice ahí es que reconocen que tienen dos acciones de Ramsay Limited y que las tienen como nominees o como trustees, ¿es así? Dice y hay unos puntos suspensivos aquí que están sin rellenar. Esto es una declaración de fideicomiso, ¿vale? De fiducia, ¿vale? Por el cual este documento, en cuanto te ponga aquí de quién es, ya tiene esa propiedad que la tenga. Eso es lo que significa este documento. Sí. ¿Vale? Además, declara que ellos están actuando por cuenta de esta sociedad por el que es en su momento el beneficiario, porque esto es un documento para poner quién es el beneficiario.
lo deja totalmente sin fecha, pero está firmado ya por quien dice usted está que, firmada, que crees que es para la mí señora... que es instantánea, sí. ¿vale? Y en original. Este documento puede poner a quien se quiera y en cualquier momento. A quien se quiera y en cualquier momento. Se puede poner, obviamente, a gestión Pilmington cuando se quiera y en cualquier momento. A partir de ese momento, con este documento, entiendo yo, firmado, diciendo quién es el beneficiario, o una persona o una sociedad, cualquier notario puede certificar quién es el dueño de la sociedad, desde la fecha que se quiera poner. Mire, la siguiente página, la última, es lo mismo, pero en vez de hablar de 2 acciones, habla de una acción. ¿Tiene usted alguna explicación de por qué hay un documento que habla de 2 acciones y otro de una acción? No lo puedo, no lo desconozco. Porque yo quiero recordar, o por lo que hemos visto antes, parece que tiene dos acciones antes. No sé si es que un error, y como es error, puedes poner la otra. De acuerdo. Es más, creo, es decir, prefiero, sí, casi convencido que fue así. Porque lo que no sé si hemos aportado absolutamente todo, y yo creo que sí. A veces se duplicaban y triplicaban documentos, es decir, que la posibilidad de hacer y cambiar con documentos originales, pues 2 y 3 veces posiblemente. Mira, le voy a seguir un lote de documentos también que ha aportado usted. Bien. Estos documentos corresponden al documento número 5 aportado junto al escrito de defensa del señor García, y son los folios 4, 5, 6, 11, 12, 15 a 19, 27, 28, 43 y 44. ¿Repito? 4, 5, 6, 11 y 12, 15 a 19, 27, 28, 43 y 44. Mire, se trata de certificaciones relativas a 7 sociedades gibraltareñas, extendida la certificación es el 12 de julio de 2004 por el señor Allen Labor, y relativa a las sociedades que ve usted ahí: Durrell, Crystal City, Watson Philatelic, Philatelic Handel International, Fila Invest, Selberry, las que vimos el otro día, Basto International, ¿de acuerdo? Y hay más. Y hay más. Y hay más, ¿vale? Y hay más. No tengo delante el documento, el que me acaba de otorgar, creo que la misma fecha también, el 12 de julio de 2004, la de Ramsey. ¿Se refiere usted al primero que usted me ha presentado justo anteriormente? 12 de julio, sí. Pues los certificados son exactamente los mismos. Sí. Son exactamente los mismos. El origen de estos certificados es el mismo, usted lo ha obtenido de las instalaciones de Watson. Están junto con cada una de las sociedades. Antes le hizo una pregunta, me dijo usted que no sabía, pero permítame acá. ¿Qué necesidad tenía el señor Llorca de extender todo esto el 12 de julio del año 2004? Usted los ha encontrado bien ordenados, ¿no? Sí, ordenado. Bien ordenado, a lo mejor estaban bien ordenados. Cuando nos empezamos a trabajar no estaban tan bien ordenados. Pues se fueron mezclando porque el anterior abogado, nosotros cuando cogimos o tuvimos para hacer las certificaciones, tuvimos esta documentación, se la entregamos al que nuestro abogado anteriormente, que es la que está estudiándolo, y posteriormente se entregó al otro abogado. No sé cómo realmente estaba. Aquí ya sí que hay sociedades, ya le digo, que ya vio usted el otro día documentación en la cual sí que constaba documentalmente que propietarios de Durrell o de varias de estas sociedades habían sido Big Holdings. Sí. Sin embargo, en estos certificados se dice que desde la Constitución hasta 2004 siempre ha sido gestión Pilmington. Por lo tanto, estos documentos son contradictorios con los otros documentos que usted también ha aportado. Quiero decirle que en estas certificaciones el notario dice que ha habido otro propietario de estas sociedades que es gestión Pilmington. Cosa que no es cierto, porque es verdad que se han aportado documentación que acredita que había otros propietarios anteriormente. Efectivamente. Yo le pregunto a usted, que ha tenido estos documentos a mano y que yo no sé qué documentos ha tenido usted a mano y se ha aportado todos o usted ha discriminado unos documentos. Nosotros lo que hicimos es, se lo dimos al abogado. El abogado es el que ha analizado absolutamente todo, ¿vale? Pero estas contradicciones usted las vio antes de aportar estos documentos. Estas contradicciones las hemos analizado antes de aportar la documentación. ¿Y ha llegado a alguna conclusión? Yo sí tengo una conclusión, pero es una conclusión. Sí. No existe no puedo tener una certeza, porque evidentemente son conclusiones una vez que analiza mucha documentación y analiza las circunstancias, ¿vale? Y todo coincide en una fecha. Julio 2004 se realiza una serie, analizado el escenario completo. Siempre se producen toda una serie de acontecimientos en el 2004, de ventas de participaciones, de ventas de propiedades, y yo exponen en relación
a la sentencia que posteriormente tuvo. De acuerdo, eso lo explicó usted también en la tuya. Gracias. Mire, quiero exhibirle también unos documentos. Están extraídos del documento número 2 aportado con el escrito de defensa. Son solo los folios 70 y 72. Más extensas los exhibiremos completos. Ese documento lo exhibiremos a otros acusados. No sé, ahora mismo, señoría, tengo la duda de si es el documento 2 o documento 6, pero en todo caso son folios 70 y 72, o del documento 2 o del documento 6. Bien, mire, aquí hay dos certificados extendidos por Gibland Secretarial Services. Los ve usted, ¿verdad? Sí. Relativos a Fila Invest Limited. ¿Fila Invest Limited es una sociedad del señor Llorca? Sí. Bien. ¿Ha tenido usted alguna relación con esa sociedad? Mire, en los dos certificados se dice que la sociedad se constituyó... Yo no sé si era una de las que yo tenía firmatorizadas, pero recuerdo, son varias, ¿vale? Pero no. En los dos certificados le decía, se dice que la sociedad se constituyó el 19 de enero de 2001, está registrada con el número 78627, ¿de acuerdo? Y en el primero de todos se dice que su administrador y secretario son Big Holdings y secretarias. En el segundo, si me sigue, verá que dice que son Gestión PM San Logan y Gibland Secretarias. Y fíjese usted que abajo dice que las acciones, y ve usted cómo se han emitido, dice, el 15 de octubre de 2001, el tenedor de las acciones es Big Holding, ¿de acuerdo? Esta certificación está extendida al 25 de junio del año 2004. La siguiente dice que desde el 15 de octubre de 2001, el tenedor de las acciones son PME San Laurent, y se extiende el 9 de julio de 2004. Estas dos certificaciones, ¿de dónde las ha obtenido usted? En la misma documentación que estamos hablando. Bien, y ¿sabe usted por qué se hubo de extenderse estas certificaciones? Antes le he preguntado por unas de otra fecha. Esta es de 25 de junio de 2004 y el 9 de julio de 2004, con un mes de diferencia. ¿Por qué en un mes de diferencia se extiende por la misma entidad dos certificaciones diciendo cosas diferentes? La primera, entiendo que la pediría Llorca para saber realmente la fecha de cuando están constituidas estas sociedades y quiénes son los socios. La segunda, que es 9 de julio, en la documentación que acaba de enseñar del notario son del 12 de julio, 3 días después. ¿Vale? Esta documentación entiendo que es la que Llorca tiene que acreditar delante de un notario para decir que desde su constitución Gestión Pilmington es el dueño. Porque es un certificado que emite. Esto es un certificado de incumbencia, o podemos decir. Están extendidos por Gibland Secretarial Services, que es quien tiene que acreditar y certificar quiénes son los dueños de la sociedad. Y claro, con este certificado, que yo creo recordar que se ha aportado originales, con firmas originales además, ¿vale? Se certifica perfectamente que desde el 15 de octubre de 2001, es decir, institución, el dueño, o el que es el dueño de la sociedad es Gestión Pilmington. Este certificado acreditaría, si no se tuviera otro certificado, con cualquier documentación mercantil acreditaría que no hay rastro de otras sociedades. Dejaría o eliminaría cualquier rastro de propietarios anteriores. Llamémosle Llorca o llamémosle sociedad que está Llorca, ¿vale? Deja totalmente el rastro perdido. Aquí se deja claramente que Gestión Pilmington es el dueño desde el principio. Muy bien. Y mire, ahora quiero exhibirle, ya estamos terminando, este conjunto de documentos. Están dentro del documento 8 aportado con el escrito de defensa del señor García. Mire, ahí tiene 3 hojas, ¿verdad? En la primera hojas, Gestión PME San Logan como secretario de Basto International, o dirigida a la Secretaría de Basto International, dice que acepta su nombramiento como director. Como administrador, ¿verdad? O sea, ¿sabe usted que este documento está sin fecha? ¿Sabe usted está sin fecha? Y ahí tengo que ser honesto y quiero recordar que este documento está fotocopiado, no tenemos el original. Yo no encontré original de ese documento. ¿Sabe usted de quién es esta firma? No puedo objetar que sea. Sí se asemeja mucho a otra firma que se ha firmado en las cuentas auditadas de Watson Philately de Gestión Pilmington, que firmaba en su nombre François. El señor Jean-François Solon. Que es quien firmaba en nombre de Gestión Pilmington en la sociedad Watson Philately. Mire, la siguiente página, si ve usted ahí,
está en inglés, dice que la sociedad ha resuelto o acordado reelegir a Gestión PME como administrador de la compañía el 4 de julio del año 2003. Fíjese que se constituye el 18 de julio de 2002 y el 4 de julio de 2003, menos de un año antes, menos de un año después, se reelige a Gestión PME San Lorenz. ¿A usted le consta que en el año 2002 de Basto se nombró administrador al señor a Gestión PME San Lorenz? Sociedad Gestión Pilmington, como he dicho anteriormente, yo no tengo conocimiento de la existencia de esta sociedad hasta el año 2004. ¿Sabe usted quién firma este documento? El segundo. La firma es de Mónica Calero. De Mónica Calero. Y mire, en la siguiente hoja, Big Holdings, con una firma que... ¿Sabe usted de quién es esa firma? Sí, Yorca. El señor Yorca dice que acepta la dimisión como administrador de Basto Internacional. Estos dos documentos, usted me ha puesto uno por medio, realmente estos dos documentos deben de ir, en mi opinión, es lo que deben estar juntos, en mi opinión, ¿vale? ¿Por qué? Porque uno es, y van sin fecha, es exactamente lo mismo que anteriormente hemos visto con los stock transfers de las inglesas. Aparte, Yorca dimite o renuncia a su cargo como director de la sociedad Basto sin fecha, y en la siguiente, sin fecha, Gestión Pilmington acepta su nombramiento. Estos dos documentos, vuelvo a repetirlo, basta por fecha cuando se quiera para darle efectividad de un nombramiento o una renuncia. Pero entonces en el segundo documento, mire usted el segundo, cuando Mónica Calero, la señora Calero, ¿sí?, firma el 4 de julio de 2003, Gestión PME San Lorenz se va a reelegir, esto no es cierto. Para mí no, para mí no, para mí no. Pero no puedo darle más información, para mí no lo es, vuelvo a repetirle. Que para mí Gestión Pilmington no empieza a actuar hasta el año 2004. Entonces no creo que en el 2004 ya estuviera. Es más, perdone, no sé si me lo va a exhibir, pero creo que hay otra documentación además, no solamente de Basto, sino de otra, en el que en esta fecha, quiero recordar Yorca, creo, son muchos documentos los que se aportaron, ¿verdad? Pero creo recordar que firma Yorca en esta fecha como director de la sociedad, incluso creo que no sé si está a lo mejor Big Holdings, ¿entiendo? Y creo que firma él, no firma Gestión Pilmington. Gestión Pilmington, si nos queremos ubicar una fecha, y la fecha que yo tengo creo que bastante clara es la firma, y tiene que ser esa fecha, porque ahí sí que es una fecha que se firma delante de un auditor. Es la primera vez que firme Juan en Watson Philatelics en nombre de Gestión Pilmington. Para mí, esa es la primera fecha efectiva en la que aparece. Posteriormente ya no firma tampoco San Lorenz y empieza a firmar Mónica Calero también como directora a través de unos poderes que se le otorgan, ¿vale? Y ella es la que, como directora, va firmando. Y creo que siempre es 2004. Mire, además de estos documentos, su defensa ha aportado otros documentos relativos a otras cuestiones. Por ejemplo, mire, ha aportado una escritura de constitución de la Sociedad Jesús Fernández Prada, Sociedad Limitada, de 28 de septiembre del año 2000. ¿Se la ha proporcionado usted a su representación esa escritura? ¿Dónde obtuvo usted esa escritura? En el mismo sitio me está toda la documentación. O sea, en Watson Philatelics también tiene la escritura de constitución. Yorca tenía toda la documentación en Watson Philatelics. Y la documentación que trabajábamos en Marbella era documentación de sociedades que se estaban trabajando. Sus documentos, los documentos de sociedades suyas estaban en Watson Philatelics. ¿Quién custodia documentación? No, se custodiaba, sí. Es que hay una oficina grande, ¿vale? Y tenía una ubico. Digamos que en 1, 2, 3, 4 despachos, un despacho grande que el de Yorca, y después una zona donde está la documentación, la administración, y se tiene guardada la documentación y administración. La persona que trabajaba normalmente con la documentación era Mónica Calero a partir del año 2003, pero es una documentación que no está guardada, ni está en una caja, ni está en un archivo, ni está en un armario, es documentación de acceso. Y mire, el último documento que le quiero exhibir mire, este documento es una orden firmada por el señor Yorca. La firma de Yorca. Sí.
por Selberry Company. Esta es la cuenta del Banco Atlántico, como ve usted ahí arriba, y le da la orden el 17 de diciembre del año 2001 para que hagan una orden periódica desde la cuenta 307, ¿de acuerdo?, al señor Manuel Pinto Martelo. Y ve usted ahí que son órdenes periódicas para que se cumplan a lo largo de los años 2002, 2003, 2004 y al final, la última, el 20 de enero del año 2005, ¿verdad? ¿Dónde obtuvo usted este documento? Esta documentación estaba junto con la misma documentación que aportamos el otro día, donde aparecían firmas suyas con órdenes de transferencias o órdenes de efectivación, órdenes de bancos. ¿Sabe usted quién es el señor Manuel Pinto? No lo conozco. ¿No lo conoce? Ahora lo he conocido, en su momento no lo conocía. Pero ¿era habitual que el señor Llorca diera órdenes, por ejemplo, que cubrieran transferencias periódicas durante 4 años? Las órdenes que daba Llorca, no lo sé, desconozco si son periódicas, no periódicas, puntuales. Yo he podido aportar lo que hemos podido localizar, ¿vale? Pero no tengo constancia de haber visto otro documento con periodicidad, siempre son órdenes de transferencias puntuales. ¿Usted como autorizado en la cuenta recibía información del señor Llorca de cada vez que hacía, por ejemplo, decía, he dado una orden al banco para realizar esta transferencia? No. La documentación bancaria, ¿vale?, se recibía normalmente en la oficina, eso la mandaban, ni siquiera me la mandaban a mí, me mandaban a nombre de la sociedad, y la persona que controlaba todo ello por su posición, por supuesto, por su trabajo, era Lucía Valcárcel. Yo no tengo conocimiento. Sí es verdad que a medida ya final, cuando estuvimos trabajando con certificaciones y con el auditor, sí tuve yo personalmente ya, porque estábamos trabajando más para ir analizando orígenes, y nuestra preocupación, como ya dije, era no tanto por dónde venía el dinero, ¿vale?, porque era nuestra preocupación indicada por el abogado anterior, pero no es un trabajo habitual que nosotros recibieron, y menos por cada orden que realizara Llorca. De acuerdo, pues muchas gracias. No hay ninguna pregunta más. Por parte de las acusaciones particulares, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Particulares, ¿no? No, pero... Bueno, primero con las acusaciones particulares, ninguna pregunta. Por las defensas... Sí, con la venia del Tervadías, por la defensa de Francisco Briones y Fórum Filatélico. Buenos días, Juan Miguel. Buenos días. Usted trabajó, preguntas del Ministerio Fiscal, ha respondido al principio de su declaración en el día pasado que trabajó para José Manuel Carlos Llorca aproximadamente desde el 95-96 hasta el 2005-2000, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo definiría usted el trabajo de Llorca? ¿Qué es Llorca? ¿Es un empresario? ¿Qué es Llorca? Sí, para usted, para mí, durante el tiempo que trabajó para él. Ahora. Es muy fácil, para mí. Mi primer jefe, con eso se lo digo todo. Yo terminé mi carrera de traducción e interpretación en el año 94, ¿vale? Estuve trabajando un poco como traductor autónomo. Pero eso ya nos lo sí, ¿cómo definirías, por favor? Llorca era una persona, un empresario. ¿Empresario? Para mí un empresario de prestigio. ¿Perdón? ¿Un empresario? Un empresario para mí de prestigio, ¿vale? Con inquietudes relacionadas con el medio ambiente, la salud, que es como empecé a trabajar con él. El tiempo que posteriormente lo conocí en Marbella, una persona que jamás se ha ocultado, que jamás ha mostrado ningún tipo de pretensión de ocultar y no querer trabajar, que trabajaba continuamente con numerosos despachos de abogados, que tenía en Marbella, por ejemplo, en cuando tuvimos paro y en Marbella, lo primero que estaba en Marbella adquirió Azurum Marbella, que era una revista de mayor prestigio en aquella época de lujo, con relaciones magníficas los bancos, con relaciones magníficas con todos los que hemos trabajado. ¿Sí? Yo sí tengo que ser muy sincero, a mí hay un antes y un después, ¿vale? Para mí es como si se me cayera, a mí se me ha caído muchas cosas. Dentro de esas actividades como empresario, ¿qué ámbitos? Usted ya ha destacado uno, que es el medio ambiente, a través de sus revistas. ¿Qué ámbitos de actuación empresarial? Vale, los ámbitos que yo conocí en el tiempo que estoy trabajando con Llorca fue la primera etapa con la que trabajé con él, que era una empresa editorial. Él era editor, ¿vale? Editábamos la revista Farus y muchos libros, en el que yo incluso algunos trabajé como traductor. Posteriormente, en esa misma dinámica, la empresa de Medio Ambiente, una empresa muy grande, es decir, en Málaga, la empresa Farus, por poner un ejemplo, de 190 trabajadores, y por poner un ejemplo, eso está publicado. Yo he aportado incluso 2 recortes periodísticos, tanto de Expansión y un diario local, con una facturación muy importante de productos de catálogo de salud. Eso, un sector. Segundo sector,
inmobiliario mucho, ¿vale? Es una persona que en Marbella, que también estamos hablando de una época, yo lo he vivido, todo el mundo era inmobiliario, sí, estamos hablando del año 2004, cuando en Marbella era, pues compraba todo el mundo, es decir, que tuviera una oportunidad de comprar, vendía rápido y se ganaba dinero, eso es la realidad, eso es el mundo, ¿vale? Segundo. Y tercero, filatélico, que curiosamente, que fue el último sector que yo conocí de Llorca, era el principal para él, como él ya me comentó. Cuando, digamos que monta, o nos comunica que ha montado Watson Philatel en Gibraltar. Eso le iba a preguntar. Pues, ese sector, el filatélico, lo circunscribe temporalmente. No, a ver, temporalmente no. Yo he trabajado en el sector filatélico, en Watson Philatélico. Sí. Yo trabajo en el sector. Yo trabajo en Mallorca, en Watson Philatélico, una empresa de él, Es. desde octubre del 2001, ¿vale? Hasta que al final ya dejamos de trabajar. Pero, de hecho, él ya había montado Watson Philatélico antes, ¿vale? Yo creo que Watson Philatélico lo monta Llorca enero, febrero, marzo del año 2001. Había una persona trabajando y yo empiezo a trabajar en esa empresa junto con otras personas en octubre, ¿vale? Y una vez que ya estábamos trabajando, las inquietudes, conocemos, él sí nos transmite, de hecho ya conocíamos que su cliente, un cliente importante suyo era Forum, porque meses antes, no sé cuánto tiempo antes, Forum se publicitaba ya en la revista, ¿vale? Y era... O sea, usted, era mi segunda pregunta, ¿usted circunscribe la relación entre Llorca y Forum a la revista? No. Como cliente, no. A ver, ¿qué es Forum para Llorca? Para mí, le explico lo que yo y lo que Forum me informó. El primer contacto que yo tengo de Forum Filatélico, en esto, sí, Forum Filatélico es muy grande, ¿vale? Pero la relación de Llorca con Forum Filatélico, la que nos transmite a las personas, es a través de la revista. Bien. Eso es cierto. Posteriormente, cuando ya empezamos a trabajar, empezamos a trabajar poco a poco. Yo empecé, primero era casi pasé una mano y después fui adquiriendo más funciones en Watson, ¿vale? A raíz de que también se tuvo una serie de reuniones con la aduana, con el consignatario, con el director del banco. Así que había, Llorca, como he dicho anteriormente, una persona que no ocultaba y daba información a todo el que tenía que dar. Y él auditaba a todos. Él ya sí explica, y a mí y a la gente que trabajamos con él nos explica, que él lleva trabajando con Forum muchos años, ¿vale? Muchos años. Que realmente él, era un financiero internacional, como se presentaba, su cliente era Forum. Y de hecho, el motivo por el que él dice que traslada la sociedad a Gibraltar es porque tiene su mismo negocio en Inglaterra. Y en Inglaterra, al parecer, hace ya muchos años anteriormente. Y la traslada. Él nos comunica, porque claro, cuando él se decide vivir primero en España y posteriormente se traslada a Marbella, cuando se divorcia, él piensa que Gibraltar lo tiene muy cercano para poder llevar la gestión, porque la lleva él personalmente, ¿vale? Entonces, por eso tiene Gibraltar. ¿Sí? Entiendo además, tenía doble nacionalidad, ¿vale? Él era inglés y era español. Entonces, y aparte, posteriormente también, creo, aunque vive en Marbella, también tiene su residencia como ciudadano de Gibraltar. Vale, está claro, sí. Gracias. ¿Usted conoció a Jesús Fernández Prada? ¿Y usted conoció a Francisco Brión? Yo creo que a Francisco Brión lo he visto una sola vez. Quiero recordar, como dije, y creo que fue porque estuve en una reunión en Forum acompañado de un compañero que era Julio Aumente, sobre Parque Marítimo Aná. Correcto, que fue en la época que yo ya renunciaba, no sé si Julio también iba porque iba a explicar algo del proyecto, y creo que lo vi una vez. No hay más preguntas, señorías, gracias. Siguiente. Entiendo que ninguna de las demás defensas. Sí, perdón. Sí. Díganos en nombre de quién actúa, por favor. Sí, en nombre de Jean-François Saint-Laurent. Quería preguntarle... No lo he entendido, perdone, pero no lo he entendido. En nombre de Jean-François Saint-Laurent. Quería preguntarle una documentación al hilo de la documentación que le ha presentado el Ministerio Fiscal, que es el documento número 9, que habla del notario, es una escritura del notario Marrache, y que hay como una rectificación en donde se dice, claro, está en inglés, no hay traducción, pero no la han aportado ustedes, pero se dice que le ha llegado la noticia de que se puso erróneamente el nombre
del director como gestión Pilmington en de una compañía canadiense en lugar de Diamante Consultant Limited en Gibraltar, una compañía también residente en Gibraltar. Y esto viene a propósito de la compañía. Perdóname, pero como no sabe, esto de Basso. ¿Identifica el documento al que se refiere con esos datos? Me suena, pero me gustaría tenerlo si es posible. Recogerle una copia. Tiene usted ahí una copia, ¿no? Es un documento. No tengo copia porque ha salido todo al hilo de la documentación que ha presentado el Ministerio Fiscal. Sí, pero si nos pudiese precisar qué documento es para... Documento número 9 del escrito de defensa. El documento 9 de los aportados por la defensa. Por la defensa del señor García Gómez. Entonces, José, por favor, a ver si el Ministerio Fiscal lo facilita. Lo puedo enseñar así y puede... Sí, si nos facilita eso, localizamos el documento. Vale. Enséñaselo al fiscal, a ver si nos localiza el documento que es. Lo siento, pero no había documento. No, yo se lo agradezco. Tenemos que operar así. Cuando una documentación tan ingente, pues... La ruta está en la documentación aportada por la defensa, el escrito de defensa del señor. ¿Como documentación aportada en el escrito de defensa? Sí, dice que es... Bueno, exhíbale ese documento así, José, por favor. A ver si el acusado puede con eso identificarlo y le puede responder a lo que quiere preguntarle en relación a ese documento. Un certificado notarial. Una escritura. Pero entonces este cambio está en el registro sobre las administraciones del 2005, sobre la administración de Basto. No entiendo la pregunta, disculpe. A ver, que no sé si la ha preguntado, me está haciendo un relato, pero no entiendo. No, le estoy preguntando, usted ha dicho en un cierto momento de que Bastow había sido gestión Pilmington quien administraba, ¿o no es así? No sé si... Yo he dicho que hay una serie... No, es que estoy haciendo preguntas a respuesta de un documento que me está enseñando el señor fiscal. No, ahora mismo no recuerdo qué documentación me ha aportado el señor fiscal, no lo tengo ahora mismo en mi cabeza, pero sí lo que he comentado que de lo que me ha aportado es certificar y ratificar lo que viene en esos documentos. Yo no he certificado ni he firmado absolutamente nada más allá de lo que me ha enseñado el señor fiscal y he ratificado en esos documentos. ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta era que me explicara sobre esta documentación que me había aportado el... ¿Alguna pregunta más? Sí, quería preguntarle, ¿usted al señor Jean-François Saint-Laurent lo conoce personalmente? Lo he visto en dos ocasiones, como dije. ¿En dónde? Una vez fue en Ginebra, una vez fue en Gibraltar. Una vez fue en Ginebra con el señor Yorca. ¿Y por qué dijo en su anterior declaración que no lo conocía? Yo no he dicho nunca ya. En la primera declaración ante el señor Saint-Laurent, ¿no? Saint-Laurent o René, perdón, entonces ya me estoy liando, disculpe. Usted me pregunta por... Saint-Laurent. No, yo no lo conozco. Yo ya he dicho que no lo conozco, ¿no? No, disculpe. Pero usted me estaba preguntando por el señor Renard. Vale, ¿y cómo conocía usted entonces la firma? Lo que he comentado anteriormente. Yo no puedo certificar si es eso firma o no. Yo sí he podido certificar, porque lo tengo yo delante, que las firmas que se aportaron en la aprobación de las cuentas de Watson Philatelic en un año ¿vale? Que se aportan y se auditan, quien firma era el señor Saint-Laurent, que era el que aparecía como director. Delante mía no ha firmado, obviamente, no puedo certificar sin su firma. No ha firmado nunca. Bueno, y la señora Ghislaine González, ¿sabe usted quién es? Ghislaine es la que trabaja en Gippsland, quiero recordar que era quien trabaja en Gippsland, quien gestiona las sociedades de Yorca en Gibraltar. ¿Tiene el domicilio en Madrid o en Barcelona? No lo conozco. Nada más, señores. Siguientes, ¿ninguna otra pregunta? Cuando venía, señora,
José Luis Zambada, en representación de José Francisco Fernández Bragado. Buenos días, señor García Gómez. Usted, a preguntas del Ministerio Fiscal respecto de mi defendido, don José Francisco Fernández Bragado, ha manifestado que el señor Fernández Bragado era amigo del señor Llorca y de su familia. Lo que yo le pregunto es si usted conoció personalmente al señor Fernández Bragado. Yo creo que lo he visto alguna vez. Creo recordar que lo he visto alguna vez, creo personalmente. Y si recuerda haberlo visto, ¿Qué tiempo? No sé si fue en Coín, fue en Marbella, no sé dónde ubicarlo. En todo caso, ¿en qué contexto vio al señor Fernández Bragado? En el marco... Como amigo de Llorca. ¿Usted sabe si el señor Llorca en el año 2004, en el entorno del año 2004, se propuso adquirir unas oficinas en Londres para el desarrollo de sus actividades empresariales? ¿Le consta esto? Me consta que Llorca, cuando quiere desarrollar, nos comunica que quiere desarrollar un proyecto importante en Inglaterra, porque va a empezar con una emisión de una de las colecciones, que empieza a trabajar con la sociedad que es Premium Stamp Brokers, y la idea que él tiene es constituir, digamos que es más que constituir, desarrollar una empresa grande, y en verdad quería tener unas grandes oficinas y quería desarrollar unas buenas oficinas en Inglaterra. Cronológicamente, ¿usted puede situar esto 2004 puede 2004, 2005? 2005 no le puedo concretar, sí lo puedo ubicar, creo. Es decir, por lo menos es 2005. No. Si es 2005 tiene que ser los primeros meses de 2005. De enero, febrero. ¿Usted sabe si el señor Llorca a ese propósito contactó con el señor Fernández Bragado y le pidió algún tipo de consejo o asesoramiento en este sentido? Creo recordar que Bragado puede ser que viviera en Inglaterra o en Londres. Y creo que... Disculpe que se lo comente de esta forma con tanta nebulosa, porque no le puedo concretar con un hecho exacto. Sí, el señor Fernández Bragado vivía en Londres, efectivamente. Vale, es que no lo sé. Yo cuando lo he visto en Marbella. Y creo que sí es verdad que él decía que se lo iba a buscar un amigo suyo, que era el que le estaba buscando la oficina. ¿Usted sabía que el señor Fernández Bragado estaba relacionado con la Cámara de Comercio de España en Londres? Pues si usted verá claro, pues es él. Porque ahora me preguntaron por la Cámara de Comercio que no hizo socio, pues entonces es el que... Lo que no sé si nosotros cuando teníamos que votar era él. Porque el otro día me preguntó el señor fiscal que teníamos que ser una serie de trabajadores, no socios para... No sé si es persona. ¿Usted al señor Fernández Bragado lo vio alguna vez en Londres? ¿O? Yo creo que verdad que no. ¿Y usted, como autorizado de las sociedades Darrell Enterprise y Selberry, recuerda haber realizado alguna transferencia a favor del señor? No hay más preguntas. Gracias, señoría. Gracias, señor. Gracias. Siguiente defensa. Sí, con la venia, señoría. José Manuel Vázquez, en nombre de Domingo Cuadra Morales. Buenos días, Juan Díaz. Buenos días. Mire, la primera pregunta que le voy a hacer es, usted como empleado del señor Llorca, ¿ha estado en el despacho de Cuadra Asociados en Marbella? Sí. ¿Recuerda usted el despacho donde estaba? Estaba en calle Calvario, cerca de la agencia tributaria. La zona, hay una iglesia. ¿Podría haber una iglesia enfrente? Sí, la iglesia del Calvario. Sí. En una zona céntrica de Marbella. Era un despacho grande, de 2 plantas. Un despacho grande. Vale. Había muchos abogados, varios abogados. Yo no sé si había muchos abogados. Yo sí he tenido trato con pues Carlos Gómez, Félix, Juan José y Juan José. Yo he tenido trato con 3 personas. Y había con 3 personas. Tenía 2 plantas. Y tenía 2 plantas. ¿Era un despacho importante en Marbella, un despacho de prestigio? Era un despacho conocido en Marbella. Era un despacho conocido. Un despacho conocido en Marbella. Vale. ¿Recuerdas si tenías en Londres el despacho? ¿Perdón? Que si tenía este despacho, oficinas en Londres también. Ahí no le puedo concretar. No lo sabes. Vale. Mire usted, en su declaración, quiero que me aclare una pregunta. Usted dice que trabaja Domingo a partir de 2004 con Llorca. Le pregunto. Sí, usted en su declaración ante el fiscal hace 2 semanas, dijo que empezó a trabajar Domingo Cuadra o Cuadra Asociados con Llorca a partir del año 2004. Les quiero que me aclare. Claro, trabajar, el concepto de trabajar era el despacho era un despacho de abogado independiente, ¿no? Totalmente. O sea, trabajaba, le prestaba servicio para trabajar, no es trabajar. Sí, lo hemos entendido, señor letrado, lo hemos entendido. Vale. No trabajaba dentro del equipo, había un equipo de trabajo, en absoluto. Ni tenía oficinas dentro de las empresas de York. En absoluto. Mire usted, aparte de Domingo Cuadra, el señor Llorca se presentaba como asesor jurídico, financiero, internacional. Tenía clientes, ¿no? Fiscalista internacional se me presentó. Y tenía clientes, manejaba. Tenía un despacho en Inglaterra. Tenía un despacho en Inglaterra. Tenía un despacho en Inglaterra. Tenía un despacho en Londres. Podemos decir que era un asesor.
Para mí sí. Vale. ¿Él llevaba personalmente algunas operaciones también? ¿Y no presionaba de abogados? Normalmente llevaba las operaciones personalmente. Para mí llevaba personalmente. Si es cierto, y es verdad que para mí eso incluso también es algo importante en mi forma de cómo trabajaba para él, en mi confianza, siempre trabajaba con abogados. Siempre. Es decir, yo en el tiempo que trabajé con Yorca, he trabajado con despachos como Garrigues. Hubo una fusión importante y trabajamos con Garrigues durante un tiempo importante, casi un año trabajando con Garrigues. Con cuadras asociados, con varios abogados en Marbella, ¿vale? Abogados no ya de despacho, ¿vale? Grupo Prius, Antonio Martín Lomeña y Juanjo eran abogados que trabajan para decir siempre. Cualquier operación venía siempre acompañada de una operación y siempre se trabajaba con abogados. O sea, que el despacho de cuadros asociados no era como el médico de familia, no era el abogado de cabecera de señor Cuartel. Tenía varios. Yo no recuerdo, cuadro asociado empieza a colaborar con Yorca en el año 2004. Claro, y desde el año 2001-2002 ya está Yorca haciendo operaciones inmobiliarias. Tenía otros despachos, perfecto. En la documentación que es muy extensa, yo he encontrado numerosas escrituras, pero veo numerosos despachos de Marbella donde firman escrituras con Yorca. Y Yorca comparece personalmente en esa escritura. Es en relación con la pregunta que usted hace antes. Él no se ocultaba cuando iba al notario o cuando negociaba. Eso ya nos consta. Por favor, otra pregunta. Sí, la pregunta va porque hay otros despachos de abogados que firman escrituras públicas, no podría decir esa escritura, que comparecen también en notaría con el señor Yorca. Yorca firma personalmente. Con otros abogados, que son lo habitual en Marbella es que algún abogado represente en la sociedad extranjera y firman ante notario. Él personalmente firmaba la escritura. Sí. Vale, gracias. Mire usted, acerca de la sociedad de Darren, que no hablo muy bien inglés, Darren Enterprise Limited y Crystal City, usted dijo que eran sociedades patrimoniales. ¿No más bien cierto que serían sociedades que se dedicaba a la inversión patrimonial? El concepto patrimonial para mí, efectivamente, si tenemos que irnos al concepto a lo mejor jurídico patrimonial, no es una sociedad que lo utiliza para hacer inversiones. Efectivamente. Vale. ¿Esas sociedades tenían alguna relación con la filatelia? Esa sociedad, porque después, en una serie de certificaciones que se han realizado, hemos podido comprobar que el dinero que entraba en esas sociedades procedían de negocios filatélicos. No que fueran sociedades filatélicas, sino que el origen y la procedencia era de negocios filatélicos. Pero no se dedicaban a la filatelia. Ninguna de esas dos sociedades que yo tenga conocimiento han vendido o han comprado filatelia. Vale. Mire usted, dijo usted también que lo había condenado, la Audiencia Nacional lo había condenado en primera instancia al señor Yorca. Después el Supremo lo absuelve. En los hechos probados de la sentencia habla de que era un asesor financiero y incluso fue enjuiciado por asesorar, ¿no? Le pregunto en relación a ese hecho probado. ¿Esas sociedades que manejaban inversiones patrimoniales podían manejar también fondos de otros clientes? Lo desconozco. Señor letrado, si empieza introduciendo los hechos probados de una sentencia, pretendiendo preguntar al acusado sobre los hechos probados de la sentencia, nos perdemos. Entonces, haga una pregunta más clara y más directa, por favor. La haré, señor. A ver, la sociedad Darren de esa sentencia, que no tiene nada que ver esos hechos probados con este acusado. La sociedad Darren Limited y Crystal City, se ha dicho que es una sociedad que manejaba fondos, ¿podría manejar fondos también de otros clientes? Lo desconozco. Es decir, yo le vuelvo a repetir lo que yo he visto. Es suficiente, vale, está contestada. Mire usted, en cuanto a la actividad relacionada con la filatelia de Waxon Philatelics, el señor Domingo Cuadro asociado, ¿tuvo algún tipo de relación con Waxon Philatelics o con otras sociedades del mundo de la filatelia? En el tiempo que estuve trabajando, nada, ¿no? Los encargos que tuvo Domingo Cuadro de temas inmobiliarios, el conocimiento que tengo, sí, todo inmobiliario. Me quería preguntar ahora sobre la operación Parque Marítimo Anagua, ¿no? Usted en su declaración dice, en fase de instrucción, que en el año 2000 adquirió Parque Marítimo Anagua y que tiene una concesión de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife. Y dice que los asesores jurídicos que le dijeron a Yorca que no podían comprar la concesión sino a través de compra de participaciones, ¿quién fue ese despacho jurídico que asesoró a Yorca para la compra de las participaciones? Yo cuando tengo conocimiento de que Yorca ha comprado a través de una sociedad Parque Marítimo Anagua, quien lleva esa operación 100% es
grupo Prius. No sé si como despacho o personas, Antonio Martín Lomeña, Juanjo Domínguez Varo, y después había un arquitecto que no es abogado, que era Julio Aumento. Son las personas que llevan esa operación. Sí, Juan José Domínguez Varo y Antonio Martín Lomeña, abogados de Málaga. Sí. Aquí no intervienen en estas operaciones Domingo Cuadra. No. Mire usted, se aporta en un escrito de fecha 4 de septiembre de 2017, antes de la vista del juicio, aportó unas escrituras de compraventa a dos sociedades, una canadiense y otra americana, a Dumar y a Dean Brad. ¿Se acuerda usted, no? Aportó esas escrituras. Sí. Vale. Usted dijo que en esa compraventa, en esas operaciones, la llevó personalmente Yorca. Dijo usted en la fase de instrucción. La venta, es decir, cualquier operación que se haya hecho en Parque Marítimo Naga, ¿vale?, más allá de la que en su momento firmamos una serie de personas que trabajamos con él, ya a partir de ese momento toda la operación la lleva Yorca personalmente. Aquí, ¿le da una documentación al despacho de Cuadra Social en relación a esta operación? Yo creo que no. No. Yo personalmente creo que no. ¿Intervino Domingo Cuadra en esta operación? Pero recuerda que no. Lo he preguntado, señor Letrado, lo he preguntado 2 veces, por favor. ¿2 veces esta pregunta? No. Es que son 2 momentos históricos diferentes. Sería la primera compra cuando la concesión y después preguntar por otra operación posterior Viendo. Sí, pues vamos, se lo aclaro en un segundo. Se está hablando de una documentación. Es que son 2 momentos históricos diferentes. Estamos hablando cuando compra el Parque Marítimo de Nava, es una pregunta general, y después él aporta unas escrituras donde se venden las participaciones. La compra Dumar y DEN la vende a Grupo Unido, y en esa operación él manifestó en su día que la lleva personalmente Yorca, y a mí me interesa aclarar en nombre de Domingo Cuadra si intervino Domingo Cuadra en esa operación, y me contesta el señor que no. Bien, pues otra pregunta. Mire usted, hay una compraventa también de 13 fincas en Marbella, Nahueles, que las compra Faro, que están dentro de un convenio urbanístico. No sé si se acuerda. Ahí creo que firma la escritura Lucía Barcárcel, creo que firma la escritura. ¿Quién intervino ahí? ¿Se acuerda usted de esas compraventas? Si es Farus, es Yorca. Pero realmente, si mal no recuerdo, hay quien firma en esa compraventa es Lucía Barcárcel, porque actúa como representante físico del administrador, ¿vale? Pero que si cualquier operación, vuelvo a repetir, pero no en esta, en todas las que hemos trabajado nosotros, en todas, quien interviene es Yorca personalmente. Aquí no intervino Domingo Cuadra tampoco en esta operación. Me está preguntando algo que yo no lo conozco 100%. O sea, fue anterior al 2004. Digo que fue si es anterior al 2004, no tengo conocimiento ni constancia que el despacho Cuadra Asociados estuviera trabajando para el señor Yorca. O colaborando como abogado para el señor Yorca. Pues nada más, señoría, muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la venia en nombre de don Daniel Pouget. Le quería preguntar, el señor García, si conoce a Daniel Pouget y si sabe si él mismo era empleado de Inmoviltron. Ya lo dije en la última sesión. Yo conocía personalmente a Daniel Pouget Yorca porque era el sobrino de Yorca, y lo he conocido personalmente y he tratado con él en Barcelona. Perdona. Empiezo. Que ya lo comenté en la declaración que presté hace 3 semanas. Ya dije yo al señor Daniel Pouget Yorca si lo conozco personalmente, ¿vale? Es sobrino de Yorca, ¿vale? Y lo conocí en reiteradas ocasiones, lo he visto como familiar de él, ha venido a Coim varias veces y lo he visto en Málaga en alguna otra ocasión, sí. Sí. ¿Sabe que era también o fue también empleado de Inmoviltron? Yo creo recordar que trabajaba para Yorca. Ahora, si era de Inmoviltron otra sociedad, perdona, a lo mejor. Yo he dicho antes, cuando me preguntó por Inmoviltron, que sí me sonaba la sociedad. Claro, otra pregunta, por favor. Sí. Sobre las relaciones de Claudia Roca y Roberto Irache con el señor Yorca, le quería preguntar, ¿tenían una relación de confianza con ellos? ¿Quién? El señor Yorca. ¿Yorca con quién? Claudia Roca y con Claudia Roca, el tiempo que ella la conociera, amiga personal de Yorca. Amiga personal de Yorca.
sí tenía que tener su cierta confianza. Era amiga personal de Llorca hasta el punto, como acabo de comentar anteriormente, a preguntar al señor fiscal, de que el apartamento que compra Llorca a través de Ramsey, quien vive en ese apartamento es Claudia Roca. Posteriormente conocía a Roberto Irace, pero conocía a Roberto Irace posteriormente, no por relación con Claudia Roca, que yo a Roberto Irace las veces que tenía un restaurante, una pizzería en Marbella, y iba con alguna frecuencia. Sí. ¿Sabe si precisamente fueron Claudia Roca o Roberto Irace quienes vendieron el apartamento donde ellos vivían? Desconozco totalmente. Es decir, yo a partir del 2006, como he dicho anteriormente, no tengo ningún conocimiento, ninguna constancia, absolutamente de ninguna operaciones que haga del señor Llorca o de personas que han podido trabajar en ese momento. Lo desconozco totalmente. Ya. Sí, pero vamos, lo que sí que puede confirmar es que ellos dos vivían allí en ese apartamento, ¿no? Yo puedo confirmar que Claudia Roca vivía en ese apartamento. Roberto Irace, no sé si ha vivido o no ha vivido posteriormente, si ahora no era pareja, al parecer, después de las acciones he visto que era pareja. Yo sí tengo constancia de que quien vivía en ese apartamento era Claudia Roca. A propósito de esa venta, quiero decir, aunque sea redundante, pero ¿tuvo usted tacto con el señor Daniel Pouget? Como se dice en... Esa venta estamos hablando, por lo que he visto del año 2010, 0. O sea, usted cuando... No insista, por favor. Ya se lo ha dicho. Por Dios, vamos a avanzar. Perdone que le haya cortado sin acabar la pregunta, pero es que estaba viendo que nos sigue insistiendo en el punto que ya ha declarado. Y eso no nos conduce más que a perder el tiempo. Bien, pues no hay más preguntas. ¿Alguna otra defensa? ¿Su defensa? Con su venia, ilustrísima señora. Buenos días. Mire, en primer lugar le quería preguntar... Yo voy a ser muy breve, ilustrísima señora. Doña Mónica Calero ha salido en muchas ocasiones al hilo de otras de preguntas del Ministerio Fiscal. Le quería preguntar si puede concretar de cuándo a cuándo trabajó Mónica Calero en Watson, qué es lo que hacía. Mónica Calero, la fecha de empezar no puedo concretar. Más o menos. ¿Vale? Yo creo que fue 2003 hasta... ¿vale? Mónica Calero, Llorca contrata a esta persona, una persona... residente en Gibraltar, es gibraltareña, ¿vale? Que vive allí y trabaja en el día a día, trabaja y va todos los días a la oficina junto con el resto de personal que también trabajaba día a día. Yo dije anteriormente que no todos trabajamos todos los días, algunos estamos trabajando todavía en COIN, ¿vale? Para no reiterarlo, ¿vale? Entonces, Mónica Calero, las funciones que realiza es, Llorca la nombra directora de Derecho, directora de una serie de sociedades, entre ellas Watson Philatelics, y es la persona que diariamente allí pues tienen una relación mucha más de la gestión diaria, que es verdad que hasta esa fecha que empezó pues yo empecé echando la mano y poco a poco fui teniendo otras funciones más de diaria, pero cuando entra Mónica Calero ya empieza ella a llevar esa gestión más diaria porque la todos los días. Además de ser la directora y además de tener esa gestión, también era la persona que tenía más contactos con las sociedades de Llorca, en Gibraltar, en las sociedades dueños de, y entonces también trabajaba mucho en esa red con Jeepland como con otros digamos empresas que hacían esos trabajos de secretariados. Señora, ¿la ha tratado usted de localizar con posterioridad de estos hechos para poderla proponer aquí de testigo? La señora cuando se liquida fue final 2005, 2006, que ya dejamos se deja de trabajar, esta señora me comunica que tienen una muy buena relación los trabajadores. Bueno, que ella se va a ir a Florida, ¿vale? Y creo que su marido era de Miami y se va a Florida. Sí, se ha intentado, porque claro, es una persona que nos interesaba, me interesaba personalmente porque hemos tratado mucho y ella conocía muy bien la dinámica de Watson Philatelic, conocía muy bien cómo funcionaba esto. ¿Cuántas personas trabajaban? Ya explicó que ustedes iban, bueno, pues cuando se les requería a Gibraltar, pero en Gibraltar físicamente ¿cuántas personas estaban contratadas? Físicamente diariamente, que fueran todos los días, pues había 5 o 6 personas que manipulaban diariamente. Estaba la persona que llevaba un poco más el control del almacén, que era Luis Valcárcel, porque una persona que trabajaba anteriormente en Faros y en Faro de Desarrollo determina, y él era jefe de almacén, va allí. Está el hermano de Lucía. Sí, el hermano de Lucía. Mónica Calero, ¿vale? Podemos hablar 1, 2, 5, 7, 8 personas, creo que perfectamente diariamente. Es verdad que dependiendo de los flujos de más o menos trabajo se iban incorporando en momentos parciales más personas, ¿vale?
mire, yo le quería preguntar también, aparte de las veces que usted iba, de todas formas también en Coín trabajaba usted, digamos, para cuestiones que Watson Philatelic. A ver, tanto en Coín como posteriormente en Marbella. ¿Vale? Más bien en Marbella, porque Coín fue ya la última época, ¿vale? Más bien en Marbella. Yo era la persona con quien contactaban con ciertas cosas mucho, claro, profesor, y yo no me cuesta trabajo decirlo. Yo también he trabajado muchas veces Llorca, es decir, pero yo y otras personas que trabajaban por él, bueno, él no tenía una secretaria personalmente, no tenía secretaria ni en Marbella ni en Coín. Pues muchas gestiones las hacíamos nosotros como mero secretariado. Pues es verdad que desde Coín o posteriormente de Marbella, pues ha hecho, anda esto, recibe esto, llama a este, sí. Recados también. Sí, recados. Aparte del contacto con los proveedores. Sí, muchísimos recados, sí. Bueno, mire, le preguntó el Ministerio Fiscal por su sueldo, pero luego acabaron, no le llegó a contestar porque se explicó al final lo de la indemnización que había recibido. Yo le quería preguntar, desde que entra hasta que termina de trabajar para el señor Llorca, ¿qué sueldo había tenido? Yo tengo 900, viene por 1.500. Cuando dejó de trabajar tenía 1.500 euros. Mediante una nómina en banco, todo con nómina. ¿No ha recibido usted dinero? No, todo en nómina, de hecho está todas las declaraciones, todo directamente en los bancos en el que se ha recibido. Esa información también ya la he aportado también. Mire, cuando empezó a trabajar usted, que dijo que había echado una mano al principio y luego ya pues se quedó en más cosas, evidentemente, pero cuando comienza a trabajar en Watson en Gibraltar, ¿qué explicación le da el señor Llorca de por qué abre Watson si él ya tenía sus cuestiones filatélicas en Londres? ¿Por qué se instala en Gibraltar Watson? Voy a ampliar un poco, me lo preguntó antes la compañera, digo, cuando él nos explica, una vez que yo ya empiezo a ir allí, ¿vale? Que fue ya a final del año 2000, más o menos, final del año 2000, ¿vale? Y él, evidentemente, ya tenemos más conocimiento de lo que es la empresa que él constituye, que es Watson. Bueno, pues él no explica, es decir, era una persona, yo lo he dicho anteriormente, Llorca era una persona muy abierta, es decir, hablaba y un día estábamos con cosas, no era una persona que reservaba en ese sentido. Bueno, por él comenta, dice, mira, yo ando con el mundo, o trabajando, comprando y vendiendo productos filatélicos hace ya muchísimos años, y mi negocio estaba en Inglaterra, sí, en Inglaterra, en Irlanda, yo creo que era en Inglaterra. Por lo tanto, él se traslada, porque él vivía en Inglaterra, su vida vivía en Inglaterra, en Londres o donde fuera, vivía en Inglaterra, ¿vale? Y se traslada a vivir en Coín en el año 90 y algo, que fue lo que me contó, y se traslada a Coín, ¿vale? Y posteriormente se divorcia y se traslada a Marbella, ¿vale? Pues él quiere tener un negocio más cómodo. Él, una de las cosas que nos transmite, no quiere estar todo el día, ha viajado mucho y él quería tener una vida un poco más relajada en Marbella, ¿vale? Una vida más social en Marbella. Bueno, pues lo que nos comenta, bueno, pues que Gibraltar, aparte de que supongo que también tendrá sus intereses fiscales, obviamente, entiendo. Bueno, pues una jurisdicción inglesa, él es británico, que hizo anteriormente tiene doble nacionalidad, y pues por su cercanía con Marbella, pues hizo su negocio, porque además él iba y venía desde Marbella a Gibraltar y podía ir 2 o 3 veces a la semana perfectamente, iba y venía. Es decir, por carretera ya está abierta la autopista, se podía tardar de Marbella a Gibraltar, se podía 5 o 40 minutos, 50 minutos lo máximo. Para él era mucho más cómodo.